La segunda hora se completa con la sección Estudios Vida. Qué mejor que nuestro compañero Cristóbal Linero para presentar este espacio. Le damos la bienvenida en esta mañana. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, José. Muchísimas gracias, la verdad, por llamarnos y poder compartir por aquí la palabra del Señor, de verdad. Gracias a ti, Cristóbal. Gracias por dedicarnos tus minutos y adelante, cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Maravilloso de que en esta mañana de verdad podamos estar compartiendo con vosotros la palabra de Dios. Hoy viene el tema de que el apóstol Pablo nos desposó con el propósito de presentarnos. Hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso, presentarnos como una virgen pura a Cristo. Esto es algo tremendo, pero para poder comprender y entender realmente, sé que puede ser un poco pesado el repetir los puntos anteriores que he estado compartiendo, pero si lo vemos realmente necesitamos aún que se nos repita este asunto para que se nos grabe. El primer punto era cautivo. En esta mañana tenemos que clamar: Señor, cautívame, persuádeme de todo lo que tú eres. Y siendo cautivado es de la manera de que Cristo se puede escribir en nuestros corazones. El apóstol Pablo dijo: porque no tenéis necesidad de recomendaciones, porque sois cartas escritas. ¿No es maravilloso de que Cristo pueda escribirse en nosotros y que la gente pueda leer a Cristo? Y no solamente escribirse en nosotros, sino que llegamos a ser ese espejo que reflejamos a Cristo mismo y llegando a ser ese vaso que contiene a este Dios triuno maravilloso y que se desborda para que nosotros podamos llegar, como dice el quinto punto, esos embajadores que anuncian la realidad de esa ciudadanía del cielo. Y así llegamos a ser esos colaboradores. Un colaborador es aquella persona que colabora íntimamente juntos. Nosotros estamos siendo aquellos que estamos colaborando con el Señor y hemos llegado a ser la habitación de Dios, el templo de Dios, que era lo que compartíamos la semana pasada, ¿verdad? De que somos templo del Espíritu Santo. Y este punto dice que Pablo, el que venimos ahora, Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículo 2, dice: porque os celo con celo, o es desposado con Dios, dice de Dios, le voy a leer bien, dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermano, ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Dios desea que nosotros seamos esas personas puros, esos puros de corazón, como dice estos versículos que voy a leer ahora. Por eso, Él pone de ejemplo el matrimonio. Pero lo importante que podemos ver aquí, que lo que Él se refería era realmente a Cristo y la Iglesia. Porque dice 5:28 de Efesios, dice así: así también los maridos, dice, deben de amar a sus propias mujeres como a su mismo cuerpo. ¿No es esto maravilloso? Esto es muy profundo. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tremendo de que Cristo mismo pudo experimentar esto y nosotros estamos experimentando esta realidad con Cristo. Él dice que el que ama a su cuerpo, a su mujer, a sí mismo se ama. Y Dios nos amó de tal manera que Él dio a su Hijo. Él dio y fue crucificado por causa de nosotros. Escucha lo que dice el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie, sino que la sustenta, dice, y la cuida con ternura. Ese es el Cristo que hoy realmente tenemos nosotros. Él nos está cuidando con ternura, porque somos su cuerpo. Dice, como también Cristo a la iglesia. Y el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Señor Jesús, por eso la iglesia, estas vírgenes puras,
Yo no me canso de decirlo, no es cualquier cosa. La iglesia es la casa del Dios viviente, es el templo de Dios, maravilloso. El 31 dice, por eso dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Oh, esto es algo maravilloso, esto podemos disfrutarlo hoy en la vida de la iglesia, como realmente los matrimonios debemos de ser uno totalmente. Claro, aquí Pablo lo que quería, digamos, hacerle ver a los efesios es que Cristo era totalmente uno con nosotros. Y aún, te lo digo más fuerte, Dios desea que seamos Cristo mismo. El cuerpo de Cristo es Cristo. Por eso digo, el apóstol Pablo, él pudo ver cuando le dije, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Verdad? Entonces, el versículo 32, por eso el apóstol Pablo dijo, grande es este misterio. Esto es un misterio, pero es un misterio que hoy se nos está revelando. Y no solamente revelando, sino que podemos tocarlo. Es tocable, es disfrutable. Oh, Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Mas dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto en cuanto respecto a Cristo y la iglesia. Maravilloso. Todos los santos, todos los hermanos y las hermanas, especialmente nosotros los hermanos, debemos de entender de que somos parte de esta Virgen, desposada, dice, desposada con Cristo delante del Señor, y para con Él nosotros debemos de considerarnos en este aspecto, somos mujeres. Y aquí hay un versículo en Cantar de los Cantares que nos lo hace ver. Dice, 1:3, dice, tus óleos de unción, dice, tienen fragancia agradable. Tu nombre es como un ungüento derramado. Y mira cómo termina el versículo. Por eso, dice, las vírgenes te aman. ¿Eres mujer o no eres mujer? Las vírgenes, yo quiero ser esa virgen pura. Oh, que quiero obedecer a mi marido. Maravilloso, Señor Jesús. Y nosotros como virgen debemos ser puros. No solamente puros, sino sencillo, simple. Como dice aquí el versículo, dice aquí un versículo Pablo, el versículo siguiente de esta virgen pura, dice Pablo, dice, pero temo como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, dice, se corrompan vuestros pensamientos apartándose de alguna manera, dice, de la sencillez y la pureza para con Cristo. Oh, Pablo temía realmente, pero nosotros necesitamos orar desesperadamente, Señor, no nos metas en tentación, guárdanos como esas vírgenes puras. Señor, queremos ser esas personas que tú necesitas como canales para que tú puedas fluir a través de nosotros. Hay un versículo en Timoteo 2:22, en 2 de Timoteo 2:22, que Pablo le habla y le dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue este asunto, sigue el amor, la justicia, dice, la justicia, la fe, el amor, dice, y la paz. ¿Con quiénes? Dice, con los que de corazón puro invoca en nombre del Señor. Aún necesitamos ver con quién nos juntamos. Señor Jesús maravilloso. El versículo 5:8 dice, bienaventurados en Mateo, los de corazón puro, porque ellos, nosotros, si somos esos de corazón puro, dice, veremos a Dios. Por eso el apóstol Juan, allí en la isla de Palmo, cuando estaba escribiendo de una manera desesperada, con mucho ánimo, decía, por eso estas cosas os escribo, por lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida. Esto os queremos anunciar. Y esta carta fue escrita después de lo que escribió el apóstol Pablo. Juan, aún más profundamente, lo que hemos visto, dice, lo que hemos oído, aún lo que palparon nuestras manos. Maravilloso. Señor Jesús dice que los puros verán a Dios. Por eso hay otro versículo en 2 Corintios 5:22 que dice,
no participe en los pecados ajenos. Dice, consérvate puro. Maravilloso. Yo oro en esta mañana por cada uno de nosotros. Señor Jesús, manténnos puros. Señor, queremos mantenernos alejados. Queremos conservarnos puros, Señor. Dice, para seguir al Señor y andar en el Espíritu y vivir en el lugar santísimo, nosotros debemos de ser realmente esas vírgenes puras. Nosotros debemos tener la actitud de que no nos interesa nada, sino la sencillez de conocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestra vida y como nuestro esposo y como nuestro todo. Maravilloso. Necesitamos experimentar la vida de la Iglesia como la expresión única y de practicar esta vida de Iglesia en el terreno único de la unidad. Por eso aquí yo he querido compartir algo, pero realmente es algo maravilloso. Me quedo unos minutos porque dice de disfrutarlo en el terreno de la unidad. El pueblo de Israel fue arrasado por completo Jerusalén. Nabucodonosor llevó cautivo todos porque no eran puros, estaban siendo corrompidos, tenían ídolo por las calles, habían abandonado totalmente a Dios. Y Jeremías, que le llaman el llorón, pero no es porque él lloraba por él mismo, era Dios mismo llorando por la situación corrupta que había totalmente, y el pueblo de Israel fue completamente llevado a Babilonia. Dice que arrasó por completo toda Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Los muros fueron derribados. Pero qué maravilloso que había un Daniel con un corazón puro que rehuyó totalmente a adorar aquella imagen, que rehuyó a comer la comida de los ídolos, pero él prefería, aunque lo echaran en los leones o que lo metieran en el horno aquel de fuego, no importaba. Él quería seguir a Cristo y él estaba un día leyendo la palabra de Dios. Qué maravilloso de que podemos ver que este joven, Daniel, estaba leyendo y dice que vio la profecía de que el pueblo de Israel iba a ser liberado a los 70 años de Babilonia. Y entonces cuando él se levantó, iba a su habitación 3 veces diarias y abría las ventanas y oraba mirando a Jerusalén. ¿Por qué propósito? De que el pueblo de Israel, que estaba cautivo en Babilonia, realmente fuera de regreso a Jerusalén para recobrar la ciudad santa, para que pueda ser ese lugar puro y santo donde Dios podía liberar su palabra. Pero qué maravilloso de que había un Daniel orando. Hermano, oremos. ¿Dónde está hoy el pueblo de Dios? Yo me atrevo a decir, de verdad, perdonadme que lo diga, pero hoy el pueblo de Dios está en Babilonia, está en confusión. Tenemos que orar desesperadamente, Señor, vuélvenos al lugar correcto. Más de 70 veces Dios le habló a Moisés y aún a David de que le daría el lugar donde él quería edificar su casa, y era en Jerusalén. Y hoy Dios quiere edificar su iglesia, donde todos tenemos que regresar al lugar donde Dios realmente quiere edificar su templo. Es maravilloso de ver este asunto. Necesitamos salir ya no solamente de Babilonia, sino aún salir de nosotros mismos, de toda nuestra religiosidad. Aún nuestras mismas células están impregnadas de religión. Y Dios quiere liberar su espíritu a través de nosotros. ¿Cómo? Logrando que nosotros seamos esas vírgenes puras. Leo 2 puntos más y aquí termino. Dice, la enseñanza de los apóstoles se centra totalmente en Cristo y la iglesia. Pero las demás enseñanzas traen muchas complicaciones, muchos conflictos, muchas divisiones, muchas contiendas entre nosotros. Cristo y la iglesia. Fue lo que realmente el apóstol Pedro vio allí cuando el Padre le reveló a Cristo y Cristo le reveló a Pedro la iglesia. Y es maravilloso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, como te exhorté al irme a Macedonia para que te quedase en Éfeso, dice, para que mandase a alguno que nos enseñe, dice, cosas diferentes. Oh, queridos hermanos, es maravilloso que nosotros podamos estar hoy en un lugar donde
no escuchamos palabras diferentes, sino necesitamos escuchar Cristo y la iglesia. Dice aquí también, 2 Timoteo, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo, dice, comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso, queridos hermanos, necesitamos mantenernos puros, vírgenes puras, siendo ese colaborador de Dios, siendo ese templo del Espíritu Santo y siendo esas vírgenes puras. Y dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán, dice, a los mitos. Señor Jesús. El último punto 4 dice, cuando nosotros practicamos la vida de la iglesia de una manera distinta, dice a que la Biblia revela, dice, estamos fuera de nuestro espíritu, porque dice en Colosenses 3:16, porque toda la escritura, no Timoteo, porque toda la escritura, dice, ha sido dada por el aliento de Dios, y útil, escucha, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin, dice, de que el hombre sea cabal, enteramente equipado para buena obra. Ya tengo que cortar aquí, hermanos y hermanas. Queremos ser esas vírgenes puras, esas personas que se consagran a Dios, que salen de Babilonia, que salen de la confusión y vuelven a Jerusalén a reedificar con Esdras, con Nehemías, esas personas que eran íntegros para Dios. Por eso que tenemos que buscar con todos los que con corazón puro invocan el nombre del Señor. Muchas gracias, José, y todos los hermanos de Radio Solidaria, por permitirme de compartir estas locuras, esta riqueza tan rica y tan maravillosa de que hoy en el 2022 es nueva, fresca y viviente cada día. Así que hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, seguiremos compartiendo el punto número 11, el que disfrutemos de la iglesia. Amén. Bueno, José, gracias. Hasta el próximo viernes.